Bendiciones, mis amados. Les hablo a su hermano predicador Nelson Áñez. Seguimos con la serie Doctrina Errónea o Antibíblica. En esta oportunidad hay una frase que nos dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso nos dicen los que tienen la doctrina de que la salvación se puede perder, o que una persona puede perder. Si vos tenéis que trabajar en tu salvación, pues tenéis que guardarla. Eso está en Filipenses 2:12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No podemos sacar un fragmento o un versículo, en este caso, para hacer una doctrina o para respaldar una doctrina. No le podemos dar nosotros el significado que queremos a esa frase. La frase ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, no podemos darle nosotros nuestra propia interpretación, porque eso se llama eisegesis, una opinión subjetiva, una opinión personal, una suposición. No es así. Hay que hacer una exégesis, que extraer lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo aquí. Y eso tiene un contexto inmediato, tiene un contexto del pasaje, tiene un contexto del libro, tiene el contexto de toda la Biblia. Lo que uno enseña no puede contradecir otros pasajes de la Escritura, y hay que respaldarlo con otros pasajes también de la palabra de Dios. Lamentablemente, este es uno de los pasajes favoritos de los que creen que la salvación se puede perder. Yo digo, no han entendido lo que hizo Cristo, no han entendido la obra de Cristo en la cruz y lo que sucede en un nacido de Dios. No han entendido todavía. Pero bueno, ¿está hablando el pasaje de eso o el contexto? Bueno, vamos a leer, porque a mí me encanta leer. Vamos a leer desde el capítulo 1, que dice así, desde el versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, convencido. ¿De qué? ¿De qué está convencido Pablo? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Miren lo que le dice aquí, capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta el día que estemos en el tribunal de Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón mis prisiones, y en defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia que recibimos de parte de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Le está diciendo que se ocupara, que dice: y esto pido en oración, escuchen, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Instruite, leed, escudriñad, para que aprobéis lo mejor, el resultado de hacerle, de atender el llamado, ¿no? A escudriñar la palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, otra vez, allá en el tribunal de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. El 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidias y contiendas, pero otros de buena voluntad. Escuchen, algunos predican a Cristo por envidias y contiendas, esos son los falsos. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por ahí andan enseñando que un cristiano se muere y no va a ningún lado, no pasa nada, desaparece. Y Pablo está diciendo que para él fuera mejor partir y estar con Cristo de una vez. Sería mejor, dice él, ¿no? Pero por su llamado, por su ministerio, era mejor quedarse. Dice el 24, dice: pero quedar en la cárcel es más necesario por causa de vosotros. El 27.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a ver o está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y nada intimidados por lo que se oponen, porque que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La salvación es de Dios aquí. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, lo que ellos están haciendo es indicio que están perdidos. No están indicando que están perdidos, porque hacen las cosas por contención, en fin. Bueno, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Por quién? Por los que se oponen a la palabra de Dios, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. Hay gente que dice, no, todo el mundo se opone. Mentira. Las personas que están en el mundo están en el mundo por ignorancia, porque son esclavos del pecado, en fin. Pero hay personas que sí están dentro de las congregaciones y se oponen, dicen cosas, falacias terribles, que uno no entiende por qué lo hacen, ¿no? Capítulo 2. Por tanto, escuchen por tanto, a causa de lo que le viene diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún afecto entrañable, si alguna comunión con el Espíritu, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, o sea, sintamos todo lo mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Recuerden lo que le dijo atrás, que algunos predicaban en Cristo, no sinceramente, algunos lo hacían por contención, y él le dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, yo soy el que me la sé toda. Mentira, eso no es así. La gente puede creer lo que quiera, pero personalmente yo no hago eso por eso. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, se quitó, se hizo vano, vaciado. Escuchen, Cristo, el Rey Creador con Dios, porque Dios está conformado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Creador, Jesucristo. Él estaba con el Padre, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó, no valoró, no dijo, bueno, no importa, sino que se despojó, se quitó todo su poder, su gloria, todo lo que tenía, y se hizo semejante a los hombres, igual a vos y a mí, para poder pagar. La salvación es de Cristo. Si Cristo no viene, no hubiera salvación para nadie, todos estuviéramos perdidos. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igualito, a la misma imagen. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esta causa, esa palabra por lo cual nos indica la causa, por esta causa Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo que hizo Cristo, le exaltó Dios el Padre, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Viene hablando de Cristo que se humilló, que se despojó, que se apartó de todo. Viene diciendo que no hagamos las cosas por contienda, por vanagloria, sino que cada uno estimando lo de los demás también. Dice, entonces el 12 dice, por tanto, por este motivo. ¿Cuál motivo? Lo que te viene explicando, de la humildad, de lo que Cristo hizo, que se vació, que se quitó. Bueno, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también ahora en mi ausencia, ocupaos, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de lo que ya tenéis. Ocupate, trabajad, producir. Fíjense, ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Coma. ¿Por qué? ¿Por qué? El 13 dice, ¿por qué? Es la causa. Esa palabra nos indica causa. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer de su buena voluntad.
que dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó para los cristianos nacidos de nuevo, que anden en las obras buenas. Por eso le dice, ocúpense en ellas, ocúpense en las buenas obras, ocúpense en lo que ya tenéis. La salvación genera cosas en el cristiano, en la persona. Ese regalo de Dios va a generar, va a producir sí o sí. Por sus frutos lo conoceréis. Si no producís nada, no habéis nacido de nuevo. Si no producís frutos de Dios, no habéis nacido de Dios. Bueno, por esta causa, ¿por qué? Dice, Dios es el que en vosotros produce así como el querer como el hacer de su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Hagan todo sin... Les sigue hablando de lo mismo, de las murmuraciones, de la contienda. No hagan nada de así. Humildad, sencillez. Porque para que seáis irreprensibles y sencillos, mire, o sea, el resultado de tu actitud, para que seáis sinceros, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Preguntas. ¿Está hablando Pablo de perder la salvación en el contexto? ¿O los está mostrando, le está diciendo, miren, no hagan esto así? Ya le dice en el capítulo 1, versículo 6, que Dios, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Después le dice, hay algunos que hablan las cosas por contienda, y después aquí en el capítulo dice que ellos no lo hagan de esa forma. ¿No le está enseñando Pablo una actitud correcta del cristiano? En Gálatas habla de los frutos de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, contienda, disensiones, celos, envidias. Dice cosas semejantes a estos, a cuales os amolesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el 5:22 al 24 le dice, más el fruto del Espíritu en el cristiano, en el nacido de nuevo, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Juan 5:1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ame también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Amamos a Dios y guardamos su palabra, sus mandamientos. Pues en este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son costosos, son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan 3 del 4 al 6 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar los pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él o que está en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y más adelante dice otra cosita, que el que practica el pecado no es de Dios, no ha nacido, no ha entendido, no se ha arrepentido, no ha recibido salvación. Muchas personas, miren, una gran cantidad de personas que están en las congregaciones, que creen que estas cosas son un juego, que esto es una religión más. No. El Evangelio no es religión, hermano. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Al que cree, al que le cree. Al que le crea a Él lo que Él dice, lo que Él nos enseña, lo que Él nos exhorta. Porque Dios es amor, pero también nos reprende. Dios envió a su Hijo por amor al ser humano, por amor al mundo, por amor a toda persona. El Señor amó al ser humano, lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz por el ser humano. Jesucristo redimió a la humanidad con su sacrificio. La compró, pagó el precio por la deuda del pecado en la cruz del Calvario por el ser humano. Pero la persona debe de creer en Él.
Muchos enseñan esto, hermano. Una enseñanza errónea, errática, porque no está hablando del contexto de salvación. Está hablando, Pablo, de una exhortación, de una actitud de un cristiano. Ocupate, no seas flojo, trabajar, producir, que lo podés hacer, porque Dios es el que vosotros produce el querer como el hacer. Es Él, es Dios, hazlo. Recuerden que viene hablando de la contienda, recuerden que viene hablando de la defensa del Evangelio. Que estamos puestos para eso, hermano. Yo sé que muchos lo hacen muchas veces por ignorancia. Entonces, bueno, hay que aprender. Hasta que no estés seguro de algo, no digas nada, no digáis nada hasta que no, porque estas cosas son delicadas. Es la palabra de Dios. El que te va a llamar a capítulo es Dios. A mí me duele mucho escuchar este tipo de cosas. Y lo dicen así, y te insultan, y sacan texto de fuera de contexto. Entonces, mis amados, espero que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación, te haya aclarado algunas dudas. Y si todavía estáis pensando, no, yo creo que sí, bueno, ¿está bien? ¿Qué puedo hacer yo? Yo leí la palabra de Dios para que ella misma, para que la palabra de Dios, que es espiritual, pueda tocar tu corazón, abrir tu entendimiento, pero tenéis que abrirlo, analizarlo, leer el pasaje todas las veces que queráis. Eso está ahí, yo leí la Biblia, no le añadí nada. Y te expliqué algunas palabras. Por tanto, son consecuencias. ¿Por qué viene el resultado de esto? ¿Qué es lo que la palabra me enseña? Bueno, que la gracia, la misericordia y el amor de Dios sea para con todos y en todos. Dios le guarde.